Buenos días, alumnos del 2.2 de Arquitectura, de la clase de Teoría y Diseño del siglo XX y siglo XXI. Espero que estén bien de salud todos. Me imagino que están apurados terminando sus correcciones del PowerPoint, que después se convertirá en unas bonitas infografías, como ustedes ya las han mandado anteriormente. Entonces, hoy vamos a seguir con la clase para darle continuidad al programa. Bueno, entonces estamos grabando la clase. Se los voy a poner en la plataforma o se los voy a mandar en WeTransfer porque el internet como que ha estado muy lento. Para que puedan ver la clase y tengan continuidad, les comento lo que estamos trabajando. Ahorita seguimos trabajando en la parte de la arquitectura y urbanismo racionalista en Europa. Les hice unas pequeñas diapositivas con información para que ustedes posteriormente puedan leer los artículos y podamos terminar toda esta sección de lo que es el racionalismo y la arquitectura moderna y el Siam y todo eso, y Walter Gropius, Bauhaus y todas estas cosas que ustedes deben de conocer, de las cuales se desprende mucha de la arquitectura que conocemos hoy en día. Ahorita se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Entonces les voy a compartir la pantalla, y vamos a ver el PowerPoint por ahí. Estamos viendo el PowerPoint, lo voy a subir un tantito y entonces vamos a estar platicando y por ahí también les voy a subir el PowerPoint, les voy a subir las lecturas para que estén ustedes pendientes y lean. Yo les pido de favor que lean a conciencia los documentos que les subo para que entiendan bien las cosas. Si ustedes no entienden alguna palabra, inmediatamente súbanla a la plataforma maestra. No entendí qué quería decir esta palabra con respecto al contexto del que está hablando. Y ya pues solucionamos ese detalle. Pero sí es muy importante que si no entienden alguna palabra, pues inmediatamente pregunten, ¿no? A lo mejor me tardo en responder, pero sí les voy a responder. Acuérdense que estoy dando más clases, no solamente les doy su clase. Bueno, y entonces el punto número 2 es la arquitectura y urbanismo racionalista en Europa. El arquitecto Le Corbusier, que es uno de los arquitectos más sobresalientes de esta etapa y que fue el impulsor, ¿verdad?, junto con Walter Gropius y Mies van der Rohe, habla y comenta que la arquitectura racionalista está a favor de las formas puras y en contra del modernismo, es lo que él pensaba. Está influenciada por la pintura cubista. De ahí que es como vemos nosotros los edificios, ¿verdad?, que parecen unos cubos gigantes. Es una tendencia que propugna la ausencia de la decoración y el uso de la industria y la técnica para la arquitectura. Algunos de ustedes me pusieron bien clarito estos detalles de la ausencia de la decoración cuando les pedí que me escogieran los 3 edificios de arquitectura racionalista de modernidad en Mazatlán. Y fue una de las cosas que ustedes notaron en esos edificios, la ausencia de la decoración, y ustedes mismos la puntualizaron y la marcaron en las fotografías. Eso está perfecto porque quiere decir que están entendiendo las características de los movimientos de arquitectura y que ustedes los están descubriendo en los edificios que tenemos en Mazatlán. O sea, están siendo muy observadores en esos detalles y eso es muy bueno. Habla bien de ustedes. Bueno, en la segunda diapositiva tenemos todo el índice de lo que es la etapa 2 o el segmento 2 de la arquitectura y urbanismo racionalista. En esta parte solamente vamos a ver modelos de la ciudad racionalista centroeuropea, los CIAM, Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, la Carta de Atenas, y ustedes ya vieron esta parte de primera generación de maestros racionalistas, que de todas maneras le vamos a ver en la siguiente clase. Vamos a ver estos 3.
Estos tres son muy extensos, ¿eh? Por eso les puse los links de los documentos para que ustedes en su casa los puedan leer. Yo solamente les voy a dar una introducción de cada cosa y les voy a explicar. Y ya después ustedes van a leer en su casa a la hora que ustedes puedan, para que puedan leer todos estos documentos, que están bien sencillos, ¿eh? No hay nada raro que dice. Bueno, y vamos a empezar por modelos de ciudades racionalistas centroeuropeas. Yo me encontré aquí en el internet este documento de corte científico, o paper, como les decimos también, y se llama El legado del movimiento moderno, conjuntos de vivienda masiva en ciudades europeas del este y del oeste, no tan diferentes, y luego le ponen 3 puntos suspensivos por ahí, ¿verdad? Lo hizo Javier Monclús y Carmen Díez. Este artículo, les voy a poner el archivo ahí en la plataforma para que lo lean, pero habla, me voy a salir tantito, vamos a dejar de compartir, para irme directo al artículo, porque por aquí lo tengo. El artículo aquí lo tengo. Aquí está. Aquí está el legado del movimiento moderno. Voy a compartir para que ustedes también lo conozcan. Aquí está el legado del movimiento moderno, conjunto de vivienda masiva en las ciudades europeas. Y entonces habla Javier Monclús y Carmen Díez, hablan de los edificios y las propuestas arquitectónicas que los decían Walter Gropius, Le Corbusier y todas estas gentes, pues proyectaron en lo que es Europa. Y entonces les voy a leer segmentos del artículo. Dice: el objetivo de este artículo es entender hasta qué punto los conjuntos urbanos modernos fueron el resultado de una cultura urbana internacional y de la Carta de Atenas, y cuál fue el papel que jugó el diseño urbano en la relativa pérdida de la urbanidad, apreciable tanto en el este como en el oeste de Europa, ¿verdad? Cuando se produjo el crecimiento acelerado de las ciudades en los años 60 y 70. Este texto engloba una investigación de carácter internacional desarrollada por sus autores como investigadores principales de estos proyectos, ¿verdad? De la Universidad de Zaragoza, en España. Una visión más extensa se ofrecerá próximamente en el artículo de la revista Planning Perspectives y en el volumen coeditado por los autores de este artículo. De este artículo ya dice de quién. Bueno, y aquí dice en su libro El urbanismo en la Europa socialista de 1971, el influyente arquitecto y teórico comunista Edmund Goldsman afirmaba que el urbanismo en los países socialistas podía entenderse como una continuación de la tradición de las experiencias progresistas desarrolladas durante el siglo XX en Europa, en el periodo de las entreguerras. Goldsman sostenía que las ideas progresistas contenidas en la Carta de Atenas pueden ser asumidas en unas condiciones de economía planificada socialista. Recuerden que parte de Europa socialista, ¿verdad? A diferencia de aquí de México, tenemos pues diferentes formas de pensar y de diferentes gobiernos. Entonces, pues si nosotros queremos ver reflejado algo de lo que tenemos en México y en Europa, pues es definitivamente totalmente otra cosa, ¿no? Y dentro de la arquitectura y el urbanismo de vanguardia que se desarrollaban en ese periodo de las entreguerras en Alemania, Hungría, Checoslovaquia o Polonia, su afirmación resulta convincente. De hecho, tras la Segunda Guerra Mundial, cuando se decidió dar respuesta a la creciente demanda de viviendas, aquellas ideas se aplicaron tanto en el urbanismo socialista y, por tanto, en los conjuntos residenciales de las ciudades del este, como las ciudades occidentales. Recuerda que Europa ya había pasado por una Primera y Segunda Guerra Mundial, en donde los alemanes, ¿verdad? Los nazis, pues entraban a todos los países estos como Polonia, Francia
y ellos entraban a definitivamente a destruir las ciudades porque querían imponer su régimen nazi. Si ustedes ven la película, hay películas, muchas películas donde muestran estos catástrofes, estos genocidios tan tremendos que hicieron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo contra los judíos, ¿verdad? En donde pisaban o destruían completamente las ciudades. Entonces, por eso volvió otra vez a regenerarse el tejido urbano y la cuestión social y la cuestión de arquitectura, porque era necesario, la gente necesitaba el hábitat para vivir y para dormir y para poder recrearse. Y entonces es cuando surgen todos estos pensadores, arquitectos, en hacer arquitectura funcional, que funcione para la persona. Y todo esto obviamente desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial en Europa. Por eso es que tenían tanta chamba los arquitectos allá, ¿no? En estos periodos, porque era la necesidad más importante que tenía el usuario. Bueno, y entonces habla de, aquí está, dice, en cuanto a la terminología empleada para designar estos conjuntos residenciales, es necesario aclarar que estamos ante un proyecto o un concepto cuyo significado y definición varían dependiendo de cada país. Por otro lado, en la historiografía urbanística es posible encontrar muchos análisis de ejemplos locales, especialmente monografías sobre ciudades y análisis históricos de conjuntos residenciales, pero muy pocas visiones comparadas. Sin embargo, si descuidamos la dimensión internacional de este episodio en el periodo en el que el urbanismo moderno y la moderna cultura urbanística se iban imponiendo en toda Europa. Y entonces vamos a ver que más abajito del paper vamos a estar pues explorando y vamos a ver cuáles fueron las herencias, por ejemplo, del movimiento moderno en cuanto a la arquitectura y el urbanismo. También vamos a ver cuántas ciudades fueron investigadas por este par de urbanistas, ¿verdad? En donde ellos escriben e investigan y obtienen resultados de todas estas ciudades. Por ejemplo, ellos dicen que trabajaron y estudiaron ciudades del este y del oeste, de Sheffield, Ámsterdam, París, Berlín del oeste, Milán, Madrid, Barcelona, Zaragoza, Moscú, Berlín en el este, Cracovia, Praga y Kiev. Y parte de un trabajo más amplio que no se puede reproducir aquí en este paper, ¿verdad? Porque es un paper muy chiquito. Los casos de estudio seleccionados fueron originalmente 13, lo que les permitió establecer ciertas comparaciones. Se trata de grandes conjuntos paradigmáticos con un mínimo de 1000 viviendas, que si bien pueden entenderse como modelos excepcionales, es precisamente esta excepcionalidad la que los convierte en buenos observatorios para el urbanismo moderno. Otro motivo para esta elección fue elegir conjuntos que hubieran experimentado intervenciones de regeneración o sido objeto de estudios con vistas a intervenciones futuras. Y entonces también habla de las lecturas que otros arquitectos en estos tiempos, ¿verdad? Como Renculas propone en la Bienal de Venecia en el 2014, Absorbiendo la Modernidad, y que son otros puntos de vista sobre esta arquitectura y urbanismo que se dio en la Segunda Guerra Mundial, pasada la Segunda Guerra Mundial. Y también habla de Le Corbusier, como habla Le Corbusier de este nuevo urbanismo, ¿verdad? Porque acuérdense que todo estaba destruido, entonces había que hacer arquitectura y urbanismo otra vez. Y entonces es cuando toda esta gente como Le Corbusier pues se ponen y Walter Gropius, ¿verdad? Que son los fundadores del CIAM, pues se pueden hacer otra vez modelos urbanos, tejidos urbanos, planes urbanos para todas estas ciudades nuevas. Y empiezan aquí también dice algo interesante, dice el sistema arterial de vías rápidas aísla los edificios en altura y los espacios verdes se convierten en los elementos dominantes en los trazados modernos. Realmente es importante el cambio de
paradigma relacionado con el prestigio del taylorismo y el fordismo. Este del fordismo es una cuestión teórica socialista. Fue el que, entre otros factores, implicó nuevas formas de ordenar los espacios urbanos. Aquí vemos también más comentarios. Dice, bajo esta perspectiva focalizada en las formas urbanas, podemos asumir que, tras la Segunda Guerra Mundial, a pesar de las diferentes tradiciones culturales y situaciones políticas, los nuevos conjuntos residenciales fueron proyectados de acuerdo con o siguiendo estrictamente los postulados del movimiento moderno. Por supuesto, esto fue un proceso complejo, contradictorio y paradójico, ya que los grandes conjuntos residenciales se construyeron de acuerdo a los principios del Siam, precisamente cuando dichos principios comenzaban a ser rechazados. En este sentido, si pudiéramos identificar una hora cero como punto de partida para la revisión más o menos radical de la vanguardia urbana, deberíamos situarla en los años 1950-1951. En el 51, los 16 principios del urbanismo fueron aprobados en Berlín del Este. Casi al mismo tiempo, en 1951, tuvo lugar el Siam 8, The Heart of the City. Es interesante advertir cómo la arquitectura en tiempos de Stalin, nada más terminar la Segunda Guerra Mundial, intentó establecer diferencias entre la visión soviética y el urbanismo capitalista del oeste. En este contexto y como contrapunto a la Carta de Atenas, los mencionados principios combinaron las ideas del urbanismo moderno de los años 30 con las influencias que la era de Stalin estaba dejando en los países del este y quizá también con algunas de las ideas revisionistas presentadas en el Siam 8 sobre la importancia de la dimensión cultural de las ciudades. Sin embargo, aquellos principios no estaban relacionados solamente con la necesidad de expresar valores socialistas, sino que también cuestionaban el urbanismo funcionalista de los Siam. O sea que había una tremenda discusión, ¿no? De cómo hacer las ciudades, cómo hacer la arquitectura, porque ya había normas preestablecidas, pero que seguramente los arquitectos que estaban trabajando, ¿verdad?, en hacer los nuevos paradigmas o las nuevas ideas, pues no estaban en contra, sino que pensaban diferente a lo que ya había. Entonces, para ellos era más funcional lo que ellos proponían los del Siam. En conclusión, un primer cambio de paradigma se produjo entre 1933 al 43, pero la rigidez de los principios modernos condujo rápidamente a un segundo cambio tras la Segunda Guerra Mundial, apoyado por una segunda generación de arquitectos y urbanistas más sensibles a los valores de las ciudades históricas, a sus centros y corazones, al contraste entre la calidad de los espacios urbanos tradicionales y la desnudez de los modernos, a la falta de urbanidad en los nuevos conjuntos, entre otros. Aunque, como se verá a continuación, esto podría ser considerado como un fenómeno transitorio de vuelta al orden. Esto que comenta de la segunda generación de arquitectos con más sensibilidad para los valores, pues se refiere a la protección de los centros históricos, ¿verdad? Recuerden que nuestras ciudades iniciaron, por ejemplo, si hablamos de Mazatlán, nuestra ciudad inició en el centro histórico, lo que conocemos como La Machán y todos los portales de Canobio, etcétera. Esa fue la primera ciudad. Después de ahí se empezó a crecer la ciudad, ¿verdad? Si ustedes caminan por Mazatlán, si son de Mazatlán y caminan por Mazatlán, se van a dar cuenta inmediatamente por el estilo de arquitectura de los edificios y sus características, las diferentes edades que tiene la ciudad. Si ustedes se van al centro histórico, son edificios del siglo XIX. Si salen del centro histórico, por ejemplo, del Monumento al Pescador y recorren el malecón hacia la zona dorada, se van a dar cuenta de los edificios de estilo racionalista, ¿verdad? Que empieza por ahí el racionalismo hacia el modernismo. Llegamos al Valentino y es un modernismo de los años 80 con otras características, ¿verdad? Y vemos la zona dorada, edificios de los 80, 90
con cuestiones postmodernas. Entonces, si ustedes observan la ciudad tiene diferentes edades y se nota inmediatamente en las características arquitectónicas de los edificios. Pongan atención en ese detalle, observen la ciudad. Los arquitectos son muy observadores y somos muy de figuras y de gráficos y de planos, así es como nos comunicamos. Entonces observen la ciudad, observen esos detalles que tiene las diferentes edades de la ciudad. Y los invito pues a leer todo este documento que está, nada más son 10 hojas, 11 hojas, está muy interesante y está muy bien explicado. Hay planitos, ¿verdad?, que podemos observar y podemos ver en cuanto a por ejemplo, esta es una foto aérea y esta es la planta de conjunto, en donde vemos perfectamente la ciudad, ¿verdad?, cómo está trazada el trazo rectangular, ¿verdad?, o de damero, como le dicen, como tablero de ajedrez. Y aquí está otra traza urbana, ¿verdad?, también. Aquí están los edificios cubistas, muy racionalistas. Bueno, y aquí también habla sobre el movimiento moderno, habla también sobre los arquitectos americanos, los arquitectos italianos, Rafael Moneo, por aquí lo estoy viendo, y más arquitectos, ¿no? Conjuntos residenciales modernos y urbanísticos del este. Recuerden que estábamos viendo el este y el oeste de Europa. Y entonces aquí lo pueden ver y lo pueden leer todo. Ya estamos claros, ¿verdad?, que es el tema que estamos viendo. Ya estamos claros, estamos situados en tiempo y espacio. El tiempo es Segunda Guerra Mundial. El espacio es Europa, este y oeste. Los arquitectos ya sabemos quiénes son: Le Corbusier, Mies van der Rohe, Walter Gropius. Y nada más hay que leer, ¿verdad? Porque derivado de esto, muchachos, hay muchos, pero muchos arquitectos que se unieron a estos tres para crear lo que es el CIAM. ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita? Después de esto, nos vamos a pasar a las diapositivas normales. Vamos para acá. Compartir. Después de esto, de los modelos de ciudades racionalistas, les voy a subir el artículo para que lo terminen de leer ustedes y lo comprendan más. Pues están los CIAM. El CIAM es el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna. Quiero aclararles que esto no es como colegio de arquitectos, ¿no? Esta es otra cosa totalmente diferente. O sea, totalmente diferente. Estos arquitectos hicieron un congreso para ver qué había y para ver qué podían hacer por la ciudad y cómo trabajar por la ciudad. Y realmente eso hicieron, porque muchas de las cuestiones arquitectónicas y de urbanismo que nosotros manejamos, por ejemplo, en las maestrías y doctorados, ¿verdad? Primero tenemos que leer como un antecedente o un marco teórico. Tenemos que que leer a todas estas personas o hacer referencia a todas estas personas para poder nosotros tener una base sólida y a partir de ahí empezar a hacer nuestras propuestas de nuevos paradigmas de urbanismo o de arquitectura. Y entonces, pues ahí los CIAM hicieron varios congresos, no solamente hicieron un congreso, ¿verdad? Hicieron varios congresos. Y el CIAM, pues, fue una organización en la cual se reunieron varios arquitectos contemporáneos a discutir acerca de la importancia que tiene la vivienda, la urbanización de una ciudad, las técnicas constructivas, materiales, normas urbanísticas, normas arquitectónicas, normas, etcétera, etcétera. Y es por eso que a continuación podremos ver datos importantes de los cuales se recopilaron para saber qué fue el CIAM, quiénes fueron los fundadores, quién participó y qué puntos importantes se discutieron. Vamos a compartir la pantalla. Vamos a ir para esta parte. Informe del CIAM. Aquí está el informe del CIAM, espero que lo estén viendo. Y aquí está este documento, también se los bajé, tiene 15 hojitas.
para que las lean también ustedes. Nada más vamos a leer lo más importante. Tiene un índice. Este índice hay una introducción, qué es el SIAM, aquí les explican qué es el SIAM, quiénes son sus fundadores, cuáles fueron los principios del SIAM, cuáles fueron las conferencias o los congresos del SIAM, las conclusiones y las bibliografías para que ustedes conozcan de dónde se bajó la información. Aquí está este señor que ustedes ven aquí, es Le Corbusier. Así era Le Corbusier hace muchos años. Bueno, dice el SIAM, Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, fue un congreso fundado en 1928 dirigido a arquitectos modernos de la época con el propósito de poder unificar todas las ideas de la arquitectura moderna y poder crear una asociación la cual pudiera dar continuidad a las ideas, pero de forma real. Fue disuelto en 1959. Fue el almacén de ideas del movimiento moderno o estilo internacional en arquitectura y constó de una organización, una serie de conferencias y reuniones. O sea que para poder hacer y para poder plasmar y dejar como reglas todo lo que nosotros conocemos en la arquitectura, todos estos señores se organizaron para podernos heredar todos esos conocimientos, ¿verdad? Y todas esas reglas y todas esas ideas y paradigmas que muchos de nosotros seguimos usando en nuestros proyectos. Y yo creo que nuestra escuela, por si ustedes no sabían, nuestra escuela es completamente funcionalista. Ese es el estilo de nuestra escuela, funcionalista. Y entonces, pues es lo primero que los maestros les piden de diseño siempre a los alumnos, ¿no? Que funcione el espacio, que funcione, que funcione, que funcione. Porque finalmente quien lo va a habitar tiene que estar cómodo dentro de ese espacio y le tiene que servir, porque si no, pues va a contratar a otro arquitecto. Bueno, y la organización era enorme, influyente, no solo fue destinada a formalizar los principios arquitectónicos del movimiento moderno, sino que también vio la arquitectura como una herramienta económica y política que podría utilizar para mejorar el mundo mediante el diseño de edificios y también el urbanismo. En el cuarto congreso llevado a cabo en 1933, el grupo hizo la Carta de Atenas, un documento que adoptó un concepto funcional de la arquitectura moderna y del urbanismo que era único y provocativo. La carta, basada en discusiones ocurridas 10 años antes, proclamaba que los problemas a los que se enfrentaban las ciudades se podrían resolver mediante la segregación funcional estricta y la distribución de la población en bloques altos de apartamentos en intervalos extensamente espaciados. Las ideas fueron adoptadas ampliamente por los urbanistas en la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, aunque para entonces los miembros del SIAM tenían dudas sobre algunos conceptos. Al mismo tiempo que los miembros del SIAM viajaban por todo el mundo tras la guerra, muchas de sus ideas se extendieron fuera de Europa, especialmente en los Estados Unidos. Desafortunadamente, la puesta en práctica de muchas de las ideas fue mal ejecutada, frecuentemente durante la posguerra, a menudo debido a la crisis económica y también por la comprensión de los conceptos de los arquitectos. O sea, se explicaba de una manera y los otros arquitectos entendían de otra y así la proyectaban, ¿no? Los fundadores del SIAM, el Congreso Internacional de la Arquitectura Moderna, tuvo sus fundadores principales como Le Corbusier, Erwin Monroe y Siegfried Giedion. Fundadores del SIAM en la Sarraz, Suiza en 1927, Karl Moser, Victor Roubaud, Pierre Chéreau, Joseph Frank, Gabriel Gebrandt, Max Ernst, Hari, Arnold Hockel, Pierre Jeanneret, primo de Le Corbusier, y un montón de arquitectos más que dice por aquí. Dice Werner Max Moser, Carlo Enrico Rava, Jerry Trelber, Alberto Sartois, Hans Smith, Marstam, Rudolf Stein, Henry Robert von der Mühl y Juan de Zavala. Muchos alemanes, italianos. Por aquí estoy leyendo aquí un alemán judío, un español. Y pasamos para abajito los principios del SIAM. Dice, Le Corbusier es quien presenta 6 puntos importantes, los cuales se discutirán o se discutirían durante el Congreso. Uno es la técnica moderna y sus consecuencias, la estandarización,
la economía, la urbanística, la educación de la juventud y la realización de la arquitectura y el Estado. Asimismo, se dieron 5 puntos de la arquitectura moderna. Los 5 puntos de la arquitectura moderna representan una innovación conceptual para la época debido al aprovechamiento de nuevas técnicas constructivas, especialmente el uso del hormigón armado. Y si nosotros observamos el edificio que ustedes conocen y ya han hecho muchos ejercicios en diseño bidimensional con él, ¿verdad? Aquí tenemos el edificio sobre pilotes, que nosotros le decimos también columnas, ¿verdad? Y lo sostienen estructuralmente. Tenemos ventanas en la ventanas longitudinales, ¿verdad? Tenemos una planta libre en la planta baja. Tenemos una fachada sin decoración, ¿verdad? Fachada principal, fachada costado derecho, izquierdo y fachada posterior. Y tenemos una cubierta jardinada. Si nosotros traducimos, ¿verdad?, a nuestros horitas, nuestro tiempo de ahorita, la cubierta jardinada, que también se le dice la quinta fachada, sería el, ¿se acuerdan cómo le dicen ahorita a esta en la cubierta jardinada? Ahorita todas las torres venden, te venden el departamento, te venden el espacio de estacionamiento, ¿verdad? En la planta baja. Y entonces también te venden un roof garden en lo que es la cubierta jardinada. Entonces fíjense desde dónde viene este concepto del roof garden, desde la cuestión del racionalismo o arquitectura moderna. Desde ese entonces ya estamos conociendo la cubierta jardinada o roof garden. Y también estamos conociendo la planta libre, ¿verdad? Los pilotes o las columnas y todo lo demás que generan los edificios. Entonces, lo que nos venden ahorita o lo que nos quieren, con lo que nos quieren impresionar ahorita, ¿verdad? Todos estos edificios de torre, de departamentos, pues viene. Su abuelito es la arquitectura moderna. Bueno, y entonces seguimos viendo pues la explicación de qué son los pilotes, de qué es la terraza jardín, de qué es la planta libre, de que empieza con la Villa Saguada, Le Corbusier, que la están explicando perfectamente las plantas arquitectónicas, el corte y la perspectiva, las fotografías, las ventanas longitudinales. Miren cómo estaba la villa, ¿verdad? Y pues ya la reconstruyeron porque es una joya de la arquitectura moderna que hay que restaurar. Los edificios se dividen en edificios arqueológicos, históricos y de arquitectura moderna. Y por ahí están catalogados también. Los tiene catalogados el INAH, los tiene catalogados a los edificios históricos, que son a partir de antes del siglo XIX, y los edificios del siglo XX y siglo XXI, pues los tiene catalogados el Instituto Nacional de Bellas Artes y ellos lo catalogan como patrimonio artístico. Entonces son diferentes catalogaciones de edificios. Hay edificios de cuestiones antropológicas, que somos los que conocemos en la Ciudad de México, ¿verdad? Las pirámides y todas esas cosas. Y luego de ahí siguen los históricos, la cuestión de la colonia, lo clásico. Y ya de ahí sigue la cuestión de la modernidad del siglo XX-XXI. Entonces son diferentes catalogaciones que hace. Uno lo hace el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el otro lo hace el Instituto Nacional de Bellas Artes. Bueno, y entonces las conclusiones fundamentales en la vivienda debe tener primacía sobre el resto de usos. La situación residencial se busca la higiene, bien importante, ¿verdad? La relación vivienda-superficie la determinan las características del terreno en función del asoleamiento, bien importante. Se debe prohibir la disposición de viviendas a lo largo de las vías de comunicación. La solución son las viviendas de altura situadas a una distancia entre ellas que permite la construcción de grandes superficies verdes.
Ahora hay que ver a cuántas de lo que proyectamos o de lo que proyectan los grandes desarrolladores en nuestra ciudad, ¿verdad? Coincide con lo que está diciendo aquí Le Corbusier. Pues a lo mejor vamos a ver que a medias, ¿no? O un 20% de cada cosa. Y entonces, muchachos, cuando ustedes sean grandes desarrolladores, arquitectos, constructores, pues traten, ¿verdad? Traten de ver qué decían los grandes arquitectos, de cómo se construían y se proyectaban las casas y las ciudades, y traten de reproducir eso. A mí se me hace un robo y se me hace una falta de ética tremenda de parte de muchos desarrolladores actuales, en donde nos están vendiendo en las torres casi departamentitos de 60 metros cuadrados, 50 metros cuadrados, que te los venden en 2 millones de pesos. O sea, ¿por qué? Si no funciona, con trabajos cabe una cama y con trabajos caben ustedes ahí caminando. O sea, ¿por qué hacen eso? Hay reglas de arquitectura en el reglamento de construcción, desafortunadamente, ¿verdad? México está tan lleno de corrupción que pues no permite hacer buena arquitectura. Y no, buena arquitectura no se refiere solamente a que el edificio está precioso y tiene una forma así extravagante que llama la atención, sino que funcione o no. A ver, ¿ustedes qué opinan o qué piensan? Queremos arquitectura bonita, ¿verdad? Pero que donde no cabe la cama, ¿verdad? O no cabe la sala, o no cabe la lavadora, o arquitectura que funcione realmente, que me sirva. A eso se los dejo de tarea. Bueno, y también aquí en el documento dice la urbanística, porque acuérdense que el CIAM habla sobre la arquitectura y el urbanismo. La urbanística es la planificación de los diversos lugares y ambientes en los que se desarrolla la vida material, sentimental, espiritual, en todas sus manifestaciones. Pueden ser de manera individual o colectiva. Y comprende tanto los asentamientos urbanos como los asentamientos rurales. No se les olvide el área rural, jóvenes. Recuerden que hay ciudad y hay pueblos. Entonces, recuerden que todos nosotros o nuestras familias emigraron de los pueblos a las grandes ciudades para mejorar la calidad de vida, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, mi familia emigró de lo que es un poblado que se llama La Puerta de Canoas, antes de entrar a La Noria, de allí donde somos casi todos los Osuna. Entonces de ahí emigró mi familia, mi abuelo hacia Mazatlán para buscar una mejor calidad de vida. Entonces, ¿de dónde vienen sus abuelos, muchachos? Las tres funciones fundamentales que la urbanística debe preocuparse de llevar a cabo son habitar, trabajar y distraer. O sea, yo habito en mi espacio, en mi casa, yo voy y trabajo a un lugar y yo voy y me distraigo o me relajo o hago cuestiones lúdicas, ¿verdad? O ejercicio, o puedo ir al parque con los niños y podemos jugar o hacer ejercicio. Entonces aquí hay el hábitat, hay salud, hay cuestión psicológica, salud mental, todo esto está aquí. Los objetivos: uso adecuado del suelo. El uso del suelo es muy importante. La organización de transportes, ¿verdad? La movilidad urbana es muy importante también. Y la legislación correcta. Es cierto, México tiene mucha legislación. El problema es que no la usamos correctamente. La interpretamos de manera que nos convenga, no de manera como debe de ser correctamente. Y ese es el detalle, por eso hay tanta corrupción. Y el uso del suelo, ¿ustedes todavía no ven el uso del suelo? Creo que no, todavía no les han dado clase de uso del suelo. No me acuerdo si en nuestra clase de diseño la vimos, el uso del suelo, pero les comento rápidamente. Mazatlán, toda la ciudad de Mazatlán tiene un plano especial que se llama usos del suelo, y en ese está catalogado todo el uso del suelo que existe en Mazatlán. Si, por ejemplo, viene un inversionista árabe con ustedes, arquitectos, ¿verdad? Los contratan. Lo primero que les va a decir, bueno, arquitecto, a mí me gustó este terreno que está frente a la playa. Y entonces quiero yo saber qué uso del suelo tiene para saber qué tipo de proyecto podemos hacer ahí o qué tipo de inversión podemos hacer ahí. Inmediatamente ustedes, ¿verdad?
En una ciudad normal como la ciudad de Monterrey o Guadalajara, Ciudad de México, existen unas cosas que se llaman visores urbanos. Estos visores urbanos tienen una gran plataforma en donde ustedes, de datos, una gran base de datos, perdón, en donde ustedes entran, escriben el lugar, la dirección de dónde está el terreno e inmediatamente baja una hoja con todas las características e información que tiene ese terreno o esos terrenos. Entre esa información viene el uso del suelo, la densidad habitacional, la cuestión de las calles, la cuestión del predial y muchas cosas más, ¿no? Eso todavía no lo tenemos en Mazatlán, esperamos algún día tenerlo, porque esa información ustedes entran, ¿verdad? Cualquier hijo de vecino entra, lee la información y dice, ah, mira, aquí podemos invertir en un hotel, aquí en este uso de suelo podemos invertir en un centro comercial y aquí podemos invertir. Y entonces, pues se agiliza, ¿verdad? La cuestión de que se puede convencer al inversionista, porque a veces esos trámites y esas idas y venidas a planeación y esas idas y venidas al ayuntamiento pues cansan, ¿no? Y cansan mucho a los inversionistas, porque el inversionista siempre quiere saber en qué va a invertir y quiere saber que su dinero va a estar bien invertido, no que lo vayan a robar o a timar. Entonces, casi siempre el inversionista acompaña a los arquitectos en estas cosas de los trámites, o quiere conocer quién es el director de planeación, o quiere conocer al presidente cuando hacen fuertes inversiones. Entonces es muy importante que esté a la mano de todos esta información. En Mazatlán todavía no está, es todo un laberinto conseguir esa información, pero sí se consigue. Bueno, y el problema de la vivienda ha quedado desde hace tiempo ajeno a las más importantes preocupaciones del arquitecto. Esta enseñanza podría formar nuevas generaciones dotadas de un sano concepto de alojamiento, y esta futura clientela del arquitecto podría imponerle la solución del problema de la vivienda por descuido por demasiado tiempo. Bueno, y entonces esta es toda la información que ustedes deben de checar aquí en el PDF que les voy a subir. Les quiero comentar que el Zoom ya se va a acabar, y antes de que se acabe, voy a ver si puedo compartir algo rápido. Aquí. No, ya no. Puedo compartir algo aquí. No sé si están viendo esta parte. Pero ya lo último que me toca platicar así rápido, se los voy a platicar, y es la Carta de Atenas. Y la Carta de Atenas, dentro de sus cosas más importantes, considera que las relaciones de la ciudad con el territorio que la rodea se deben de afirmar en una ciudad, y debe de pensar en la cuestión del territorio. Y se propone, la Carta de Atenas, una de sus propuestas es que propone una ciudad ordenada conforme a un modelo urbanístico progresista. 4 de las funciones que se atribuían a este modelo eran habitar, trabajar, recrearse y circular, que era lo que les comentaba hace ratito. Yo hasta aquí voy a dejar la clase porque se me va a acabar el Zoom, pero les dejo la información, les dejo la clase y les paso a la segunda parte de la clase el próximo viernes. Que estén muy bien, muchachos. Lean por favor los artículos. Cualquier palabrita o contexto que no entiendan, inmediatamente manden por ahí su comentario y lo platicamos. Que estén bien todos. Buenos días.